Bien, continuamos con la audiencia pública. Tiene la palabra entonces el Ministerio de Obras Públicas con su réplica a la presentación de la sociedad concesionaria. Muchas gracias, señor presidente. Va a comenzar Sergio Dejer. Son 10 minutos. Bien, muchas gracias. Quisiera aclarar un poco en qué consiste el antecedente referencial, que a diferencia de otros contratos que son varias cajas con volúmenes o varios CDs con información, el antecedente referencial consistía en una memoria y planos. La memoria es esta y los planos son 10 láminas del trazado del proyecto. Y se denomina este documento como memoria, estudio de ingeniería conceptual, concesión vial, puente industrial, región del Biobío, en donde tiende a limitar las características de los proyectos, en donde tener algún marco básico o mínimo de condiciones de diseño. O sea, básicamente eso. Por lo tanto, no es difícil compararlo con un proyecto de ingeniería de detalle. Eso quisiera aclarar para no señalar de que es algo cuantificable ni está determinado las ubicaciones en alguna parte del documento. Solo quería aclarar eso porque bueno, somos parte de la génesis también del documento. Yo por mi parte, complementando además lo que dice Sergio, quería también precisar que dentro de los antecedentes que se entregaron en la licitación, se entregaron 2 documentos que son claves acá y muy relevantes, que son 2 informes geotécnicos. Esos informes geotécnicos, en uno se consigna que el suelo era tipo 3, pero ese informe geotécnico se establece expresamente en la memoria de la que habló Sergio, que solamente constituye apoyo a los diseños y además ese informe geotécnico corresponde a un proyecto distinto que nunca se ejecutó. Además de este informe geotécnico hay otro informe geotécnico que se acompaña en la misma calidad, o sea, en calidad de apoyo a los diseños, donde se señala que hubo un terremoto el año 2010 y no solo eso, sino que se señala su epicentro, la profundidad, que fue interplaca, incluso se señalan las aceleraciones que fueron medidas en cada uno de los registros existentes en la zona. Y incluso va más allá, porque este informe sirvió de base para la construcción después de un puente Mecano que se hizo inmediatamente después de ocurrir la tragedia. Entonces se levanta la información de los daños reales en los puentes en ese sector. Entonces lo que quisiera transmitir es cuán imprevisible, cuán previsible, cómo podía la sociedad concesionaria pretender extrapolar una carga de aceleración o una curva de aceleración que era para otro proyecto como tipo 3 a un lugar donde sabía ciencia cierta que había ocurrido un terremoto, donde además nosotros le acompañamos un documento que se llamaba Nuevos Criterios Sísmicos, donde se decía que se iba a entrar a revisar el manual de carretera y además sabiendo que el manual de carretera define dentro de sus objetivos evitar que las estructuras colapsen frente a un terremoto de gran magnitud. Y además define el terremoto de gran magnitud como en 7.8 y acá estamos hablando de 1.88 y todos ya sabemos a estas alturas que los terremotos son exponenciales el aumento en las cifras. Eso. Muchas gracias. Yo quisiera puntualizar 2 puntos a propósito de la exposición previa a la concesionaria que creo que son bien relevantes. Cuando nosotros terminamos estábamos, digamos, finalizando nuestra exposición inicial, el honorable panelista Widowski hizo una analogía, ¿cierto?, si yo recuerdo bien, con los estudios de impacto ambiental o con la resolución de calificación ambiental. Y en el fondo la pregunta era, ¿por qué, usando un lenguaje coloquial, y pido que me disculpen, por qué nos lanzamos a la piscina a ejecutar este contrato sin tener en la licitación el estudio de impacto ambiental? Y en ese sentido me parece especialmente clarificadora la exposición del experto Vorocek, cuando él dijo categóricamente, y como es el experto, no me queda más que creerle, digamos, en este punto, que era imposible hacer un estudio de riesgo sísmico durante la licitación. Él usó la expresión, no es un estudio de escritorio. Entonces, no es que nosotros nos guardamos en un cajón
la información que generó el estudio de riesgo sísmico para tomar una ventaja indebida sobre la concesionaria. Era imposible tener esa información en la etapa de licitación. Otra pregunta distinta es, ¿era previsible que el MOB pudiese solicitar un estudio de riesgo sísmico? Esa es una pregunta distinta. Nuestra posición es que creemos que sí, porque el manual de carreteras, que conforme a las bases rige estas materias, lo contempla expresamente. Y el segundo punto que quiero abordar es el relativo a la definición de los parámetros, ¿cierto? Hay una posición de la sociedad concesionaria que dice que el MOB no definió ninguno de los parámetros relevantes en circunstancias que pudo haberlos definido, y nosotros, digamos, en nuestra exposición inicial dijimos que los parámetros estaban definidos en los documentos del contrato, en el manual de carreteras, los antecedentes referenciales, etc. Y nuevamente vuelvo a la exposición del experto, digamos. Y me interesa en particular un punto, porque cuando se habla de definición es como si fuera una potestad, digamos, usando un lenguaje de abogado, un derecho meramente potestativo el MOB. El MOB define como él quiera, digamos, los criterios necesarios para la carga sísmica, pero cuando escuchamos al señor experto Voracek, él dijo literalmente, según mis notas, corríjanme si yo me equivoqué después, hubo un acuerdo, no sobre todos los puntos, pero sí sobre algunos puntos relevantes, como por ejemplo sobre cuál sismo elegir. Y durante estas negociaciones o conversaciones para definir o acordar, porque no era una definición unilateral del MOB, para acordar estos consensos técnicos, sin los cuales no se puede seguir adelante, así como la concesionaria contrató al experto Voracek, el MOB contó en esa oportunidad con la asesoría del señor Sarragoni, que es probablemente el único experto del mismo talante que el señor Voracek en Chile en estas materias. Y la recomendación del señor Sarragoni era que se considerara un sismo 8.8, porque ese era el más reciente que había ocurrido en Concepción. Y la posición del señor Voracek, según entiendo, era considerar un sismo de magnitud menor. Y por lo tanto fue necesario que las partes negociaran y alcanzaran un acuerdo y un consenso técnico. Y ese consenso técnico, que al final del día define cuáles van a ser las mayores exigencias constructivas del puente, solo pueden surgir durante el desarrollo de la etapa de ingeniería, después de que se hace el estudio de riesgo sísmico. Es imposible hacerlo durante la licitación. Entonces, amarrados estos dos puntos, digamos, destacando estos dos puntos, siendo imposible para el MOB en la etapa de licitación tomar conocimiento de las mayores exigencias constructivas del puente, porque no podíamos conocer el estudio de riesgo sísmico en la etapa de licitación. Y más que definiciones unilaterales del MOB, habiendo acordado consensos técnicos necesarios para definir la ingeniería, que solo pueden surgir en el proceso de desarrollo de la ingeniería y no antes, si estos consensos técnicos y esta información que solo se puede conocer después genera mayores costos, la pregunta relevante es, bueno, ¿qué hacemos con esos mayores costos? Y volvemos de nuevo, aunque esta no es una discrepancia de costos propiamente tal, claramente va a incidir en cómo vamos a repartir esos costos. Y la ley, digamos, es bien clara en el artículo 22, número 2 y 11, inciso primero, que los costos de construcción, incluso el caso fortuito, que es imprevisto e irresistible, es de la concesionaria. Sin embargo, en este caso, atendida a la magnitud de la diferencia, según lo que ha anunciado la concesionaria hasta ahora preliminarmente, quizás podría haber espacio a una solución intermedia, pero al menos a nosotros nos parece altamente improbable o nos parece improcedente que el 100% de los mayores costos deban ser soportados por el MOB, especialmente cuando es un contrato con una lógica de suma alzada en que los riesgos de construcción, por disposición expresa de la ley, son de la concesionaria, considerando todo el contexto de cómo se ha llevado a cabo el desarrollo de este proyecto de ingeniería. Muchas gracias. Teodoro. Gracias, presidente. Señora Mariana, usted habló del puente Mecano posterior al terremoto. ¿Recuerda usted cuál es la vía útil de un puente Mecano? Tendría que revisar. No lo recuerdo. Son transitorios, ¿no es cierto? Sí. Entonces no es un buen referente probablemente para un puente definitivo de 1550 años, ¿no es cierto? Sí, en el sentido de que si ahí se contuvieran los requisitos del puente en sí mismo, pero yo solamente hago referencia a este documento en cuanto a que señala el sismo, lo identifica, y en cuanto a que señala los efectos que tuvo ese sismo en los puentes del sector. Solamente ese alcance le doy, y además en el mismo sentido que le da el antecedente referencial, en particular la memoria, cuando dice que es de apoyo a los diseños, y es el mismo carácter además que tiene el otro informe geotécnico que señala que el suelo es tipo 3. Don Marcos,
A esta altura ya nadie tiene dudas de que el manual de carreteras que había al momento de la adjudicación de la licitación había quedado superado por la experiencia. Yo creo que nadie en esta sala tiene dudas de ello. Y que el proceso va evolucionando, hay aprendizaje, expertos que participan en ello, que es como ocurrió en el caso de los Libertadores. Pero el alcance del documento final no es conocido hasta que se transforma en el documento final. De hecho, recuerdo en que en el manual, en el caso del peso de la nieve, la memoria que fue referente era ligeramente distinto de lo que el manual definitivamente contempló. Por lo tanto, es un buen referente, pero no en el manual en sí. Entonces, el foco está puesto más bien en el efecto que tiene este cambio en el manual respecto de la fecha de la adjudicación. Y por lo menos el tiempo que yo llevo acá nunca había escuchado al MOB abriendo un espacio de negociación. Lo que me parece interesante, pero este no es el espacio. Nosotros tenemos que evaluar técnicamente, financiera, económica y considerando los antecedentes legales. Pero me alegro que haya ese espacio y que nuestra recomendación contribuya a un acercamiento. Eso. Solo para aclarar un punto que al menos a mí me generó un poco de confusión, honorable panelista, de lo que usted acaba de decir. Usted se refirió al efecto del cambio en un manual. Es cierto que en los escritos, tanto en el escrito de observaciones de la concesionaria, se hace referencia a que el manual de carreteras fue modificado el año 2017, pero jamás ha sido la posición nuestra pretender aplicar la versión 2017 a este caso, y no fue así, digamos. Entonces eso, digamos, a mí me generó un poco de confusión esa afirmación, o quizás yo no la entendí bien. Pareciera ser que, al menos el entendimiento que yo tengo, es que en el proceso de desarrollo de la ingeniería de detalle, frente a un proyecto de la sociedad concesionaria, cuando ese proyecto tenía aisladores sísmicos, en respuesta a ello el MOB solicitó un estudio de riesgo sísmico, conforme al manual de carreteras vigente en el 2013, no conforme al manual de carreteras vigente en el 2017, todo esto el año 2016. Y ese estudio de riesgo sísmico generó información que se tradujo en mayores exigencias constructivas. Y la discusión es quién tiene que soportar esa mayor exigencia, pero ahí todavía no llegamos al año 2017, todo esto ocurre, digamos, antes. Entonces, a mí al menos esa afirmación me generó un poquito de confusión. Quizás no lo entendí bien. Le doy el beneficio de la duda, pero lo que yo recuerdo haber analizado ese punto es que es distinto de lo que usted sostiene. Y el punto es que, habiendo planteado aisladores sísmicos, el manual de carretera llevaba al requerimiento de hacer un estudio sísmico. Si no hubiese planteado aisladores sísmicos, no habría sido respuesta a hacer un estudio sísmico, salvo que en uso de facultad del inspector fiscal lo hubiese hecho. Entonces, totalmente de acuerdo, porque ahí sacamos, digamos, la modificación del 2017. Tal cual. Así que muchas gracias. Es sutil, pero la responsabilidad estuvo en el MOB, en la solicitud, a raíz de la presentación. Y por eso me sorprendió tanto que terminó siendo sin aisladores sísmicos. Así que esto fue una vuelta de carnero. Ahora, de lo que hay certeza es de que los sismos que se producen en esa zona y la desembocadura en particular tenía un riesgo sísmico mayor al que registraban los antecedentes originales. Ahora, ese no es el tema en cuestión, no hay nadie en esta sala que lo discuta, la pregunta es ¿quién se pone? Ese es el tema, y eso es la materia que vamos a analizar en su mérito. Sí, si me permite, algo que señalé en la presentación anterior, nosotros lo consideramos puente especial, discutible, ¿no es cierto? Que se transforma en especial con la incorporación de un elemento más adicional a todos los que tenía conflictivo
el puente. ¿Ah? Que uno pudiera decir, claro, que el largo no es tan incidente, otros podrían decir que sí, la cercanía al mar, la afectación de tsunami, la mala calidad del suelo. O sea, es una suma que hasta tanto no había una variable adicional, podría no considerarse especial, y con esta variable adicional, que eran los aisladores, sí calificada en una condición de especial. Solo para terminar, el inspector fiscal tenía facultades, especial o vulgar, así que no era necesario poner esa clasificación. ¿Preguntas? Roberto Ñerer. Bueno, yo quería comentar un poco lo que decía Mariana respecto de que la concesionaria pudo haber conocido anteriormente las mediciones de los acelerómetros y todas estas cosas que estaban en la zona. Sin embargo, me da la impresión de que todo eso queda un poco en el pasado cuando el mismo MOP le pide que haga un estudio de riesgo sísmico. Particularmente teniendo en consideración la presentación del doctor Borochov, que dice que un estudio sísmico demora 6 meses por lo menos, digamos. Y respecto de lo que también opinaba Marco, de si el MOP podía o no hacer los estudios previamente, tratándose de un puente de esta magnitud, de 2,5 kilómetros, en una zona sumamente sísmica que todo Chile la conoce, digamos, y somos todos chilenos aquí, me parece que el MOP podría haber hecho con anterioridad un estudio de riesgo sísmico en este caso particular y haberlo puesto en las bases de licitación. Estaríamos evitando esta reunión acá, ¿no es cierto?, en el panel. Eso sería. A ver, en lo que a mí toca, la mención que hice respecto de estos documentos de apoyo, y efectivamente hay son dos informes geológicos que se otorgan en calidad de apoyo a los diseños. Hay uno, y también lo presento en carácter de contrapunto. ¿Por qué? Porque la concesionaria, ¿qué es lo que dice? Dice, ¿sabe qué? Que a mí el ministerio me entregó un documento donde dice que el suelo era tipo 3 y por lo tanto yo qué hice como diseño para postular a la licitación, elaboré un proyecto que considerara una curva de diseño sísmica asociada a un suelo tipo 3 para una zona 3. Entonces la respuesta es, ¿por qué hizo esto? Si usted tenía más información, la concesionaria está obligada al momento de presentar su oferta a analizar todos los documentos que se le entregan, a recopilar más información, y sin perjuicio de ello tenía esta otra información que se les decía, se le daban datos respecto del terremoto y respecto de los daños. Eso no quiere decir que nosotros hayamos hecho un estudio de riesgo sísmico ni mucho menos, sino que lo que yo digo es que son documentos que tienen el mismo carácter, y en realidad el hecho que la sociedad concesionaria pretenda eximirse en el fondo de lo que señala uno y aplicar otro no parece razonable y quita peso al tema de la imprevisibilidad que señala a propósito de que se haya hecho necesaria la necesidad de un estudio de riesgo sísmico, porque al final del día el estudio de riesgo sísmico no es el estándar en sí, sino que es el mecanismo que prevé el manual de carreteras, porque ahí está, para llegar a un estudio más detallado del terreno y saber en realidad lo que pasa ahí. Y ahí, en concordancia con lo que dice Sergio, el hecho que se hayan considerado aisladores llevó también a este tema de exigir el estudio de riesgo sísmico, porque se hace más importante el saber la realidad de terreno. La pregunta también al revés, por ejemplo, ¿cómo iba a definir la concesionaria qué tipo de terremoto iba a usar previo a la licitación? Si ustedes mismos al principio estaban dudando si era 8,5, si era 7,8, ¿cómo iba a definir la vida útil del puente, si eran 50 años? ¿Cómo iba a definir previamente el periodo de retorno de la inversión o digamos de los sucesos? Entonces todo esto era muy difícil de haber definido si no se hubiese definido por parte del mandante en la licitación, digamos. ¿Con cuál alternativa me quedo para hacer ese diseño previo a licitar? O sea, la impresión que yo me formaba, al menos preparando este caso, y obviamente un punto muy importante, es, ¿podían definirse todos esos criterios antes de la licitación? O sea, lo que muestra la experiencia es que fue necesario traer a los únicos 2 expertos que hay en el país en esta materia, o a los más relevantes, sentarlos en una mesa y que conversaran un año para acordar los puntos.
O sea, estuvo el señor Borochek y el señor Sarragoni negociando estos puntos. O sea, es algo que ni siquiera los expertos del Departamento de Proyectos de Estructura, ni siquiera los expertos que diseñan la ingeniería están en condiciones de definir. Entonces, a mí en principio no me parece tan fácil la respuesta de si sí es posible o no es posible, digamos. Y aprovecho además de responder la otra pregunta que usted había hecho antes, sobre, bueno, ¿y por qué el MOB no hizo un estudio de riesgo sísmico antes? Bueno, no fui yo, digamos, yo reiteré lo que dijo el experto en la exposición previa. El experto dijo que era imposible. Ahora, si era posible para el MOB, pensemos un segundo un escenario alternativo, ¿era posible para el MOB hacer un estudio de riesgo sísmico antes? Probablemente, estoy pensando en voz alta, probablemente si toma 6 meses, el sector público probablemente tiene mucha más rigidez que el sector privado, en todo sentido, financiamiento, plazo, probablemente se habría demorado más, y en un procedimiento de licitación en curso, para atrasarlo un año puede matar el proyecto, digamos, nos quedamos sin puente. Puede ser una posibilidad, y por otro lado, bueno, la concesionaria también, ¿por qué la concesionaria no rechazó los antecedentes referenciales, por ejemplo? ¿Por qué no dijo, oiga, aquí el 2010 hubo un sismo 8.8, estoy en la desembocadura de uno de los 2 ríos con el mayor caudal de Chile, porque los mayores caudales de Chile son el Biobío y el Baker, y resulta que usted me presenta un antecedente referencial sin estudio de riesgo sísmico? Yo, ¿sabe qué? En ejercicio del derecho que me dan las bases, rechazo el antecedente referencial y voy a hacer un estudio de riesgo sísmico, y sobre esa base voy a ajustar mi propuesta, o mi oferta va a quedar sujeta a un ajuste en función de los resultados del estudio de riesgo sísmico. La concesionaria podría haber hecho eso, podría haber rechazado el antecedente referencial. Eligió voluntariamente no hacerlo. Pero yo pregunto lo siguiente. Los acelerógrafos de la zona del terremoto, ¿no es cierto?, en el año 2010, ¿contradicen en algo al estudio del doctor Borovich, ¿cómo se llama el apellido? Borochek. A ver, si usted me dice, mire, los acelerógrafos del año 2010, el terremoto era, no sé, de una aceleración de tanto y un tamaño distinto al que se determinó con el estudio de riesgo sísmico, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí están los antecedentes en los acelerógrafos. Pero por lo que yo he entendido acá en esta reunión, es que el estudio del señor Borochek es lo que determinó, ¿no es cierto?, puesto de acuerdo, como dice usted, con otras personas, en cómo se iba a hacer el diseño. Entonces, finalmente, había que hacer el diseño con lo que determinara el estudio de riesgo sísmico, no con otra cosa. Porque ustedes mismos lo habían ordenado, entonces, ¿cómo? O sea, ¿Me explico, no? Ciertamente, clarísimo. Ciertamente, como un humilde abogado, no tengo las competencias técnicas para responder si los datos que estaban en el antecedente referencial contradicen o no contradicen el informe del señor Borochek. Vamos a tachar la palabra humilde, ¿eh? Pero de todas maneras, de acuerdo con eso. Pero lo que sí, claramente y es evidente, si tenemos un manual de carretera que su parámetro para fijar el estándar es el terremoto de 1985 y estamos en un escenario posterior al terremoto del 2010, evidentemente la función de ese antecedente referencial era darle información más actualizada a los licitantes, justamente para que pudieran evaluar, al menos así como yo lo veo. No, en eso no hay duda. Aquí no estamos cuestionando la honorabilidad del MOB, que yo creo que está además demostrada por muchos años, por más de 100 años. Lo que estamos conversando acá es que cómo la concesionaria puede haber tomado antes de la licitación decisiones que se tomaron después de la licitación, incluso con el estudio del doctor Borochek, aprovecho de repetir, que sobrepasó todo lo esperado de las normas, ¿no es cierto? O sea, él dijo, en la zona hay una situación sísmica o una demanda sísmica mucho mayor que lo que dice el manual de carretera y lo que dicen las normas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo soy el licitante, ¿qué digo? ¿Voy a inventar, digamos? O sea, si usted me pregunta a mí, yo creo que el MOB no podía saberlo antes y tampoco la concesionaria, ese es todo el punto. Exactamente. Todo el punto es que ninguno de los dos estaba en posición de saberlo antes. Y por eso nosotros estamos en desacuerdo con las observaciones de la concesionaria cuando dicen que nosotros podríamos haber informado esto en la etapa de licitación. Creemos que para nosotros no era factible, así como para ellos tampoco fue factible previamente, salvo que alguno de los dos, por eso hablaba antes, en un escenario alternativo, asumiendo hipotéticamente que fuera posible, hubiese hecho un estudio de riesgo sísmico. Exactamente. Muchas gracias, muy amable. Bien, le damos las gracias al Ministerio de Obras Públicas por su presentación. Gracias a ustedes.
Por favor, adelante los expositores de la Sociedad Concesionaria Puente Industrial. Fernanda. Representantes de la Sociedad Concesionaria pueden hacer uso de sus 10 minutos. Muchas gracias. Estimados miembros del panel, Ignacio Valle, ingeniero civil de la Sociedad Concesionaria. Hasta ahora, mis compañeros les han hablado de la parte técnica legal a través de Gonzalo, de los profesores Seguel y Borocek, de temas de diseño estructural y diseño sísmico. Y yo, como ingeniero, me gustaría hablar de algo un poquito más cercano, que es el sentido común. El sentido común en el referente de que cuando uno estudia una oferta de un proyecto que sale a licitación del Ministerio y ve los antecedentes que entrega y ve una solución de este tipo, de pila pilote, de 5 pilotes, entiende que el desarrollo que va a hacer de la ingeniería va a ser algo parecido, que le tiene que dar algo parecido a lo que el Ministerio ha pensado que es el puente que se tiene que construir. Entonces, el Ministerio preveyó esa solución estructural que entendíamos como lógica, y el primer diseño que hizo la sociedad concesionaria, que es el de 3 pilas pilote de 2 metros, podemos decir que la solución es parecida. Es decir, en un lado teníamos 8,84 metros cuadrados de sección de pilotes y en el primer diseño de la sociedad concesionaria teníamos un 9,42, que al final es como un 7% de diferencia, que alguien puede entender como el riesgo que existe cuando alguien participa, que puede haber un error de un 5, de un 10%. Eso lo puede entender como riesgo de negocio. En cuanto a pilotes a excavar, estaríamos hablando de 10.000 metros cúbicos en el caso del antecedente referencial y 2,5 millones de kilos de acero a emplear. Y en el caso del primer diseño, pues estaríamos hablando de 11.400 y un poco más, casi de 2,7 millones. Estamos hablando de diferencias por debajo del 7%, que insisto, que las entendemos como lógicas en el desarrollo de cuando uno participa en este tipo de licitaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando nos comparamos con la solución que hoy tenemos? La solución que hoy tenemos es que hemos pasado a 4 pilotes de 2,5 metros. Eso significa que de los 8,84 metros cuadrados de sección pasamos a tener 19,63, que es un 122%. Entonces, cuando alguien está diseñando algo y resulta que le da un 122% más, es que las condiciones de contorno no son las mismas. Es decir, se ha cambiado algo. Es decir, de verdad entendemos como que esto ha sobrepasado incluso al Ministerio. El Ministerio, cuando sacó los antecedentes referenciales, no podía prever que eso iba a dar lo que está dando ahora. Estamos hablando que en cuantías en pilotes a excavar, estamos hablando que hemos pasado de 10.000 metros cúbicos de pilotes a 28.000, que es un 162% más. En cuantías de acero, de 2,5 millones que hablábamos, a casi 5,5 millones, que es como un 114%. Esas diferencias no se pueden dar, nadie se puede equivocar en tanto. Es decir, nosotros tenemos la convicción de que el Ministerio creyó que esa era la solución y nosotros como licitantes también. Y no había ningún antecedente que pudiese decir lo contrario. Un hecho que lo refrenda es que incluso en las bases de licitación, tenemos a la izquierda el esquema del antecedente referencial. Mis compañeros del Ministerio hablaban de que las bases de licitación contemplan un mecanismo de cobertura por el riesgo en los pilotes. Es decir, el Ministerio tenía, en base a los pilotes que estaban ejecutando de otros puentes, el temor de que los pilotes pudiesen ser más largos, que eso ha pasado en muchos proyectos, que uno empieza y resulta que los pilotes al final acaban siendo mucho más largos. Y acabó sacando un mecanismo para dar tranquilidad a los ofertantes que cubría el riesgo a ese sobrecoste. Pero casualmente, en ese mecanismo, limitaba el diámetro del pilote a 1,5 metros. Y estamos ahora en pilotes de 2,5 metros. Entonces, eso nos refrenda en el hecho de que estábamos convencidos de que el Ministerio tenía esa solución como válida y con los antecedentes que había en la etapa de licitación era una solución válida, lo que vino a cambiar después. Al respecto de lo que dijeron nuestros compañeros del Ministerio respecto a lo que contempla la norma. Las bases de licitación hablan de la norma ASTO, del manual de carreteras, y se hablaban de los nuevos criterios sísmicos para el diseño de puentes en Chile, que era un documento que se acompañaba en la etapa de licitación.
Efectivamente, era un documento que se incorporaba, es decir, en julio de 2010, a raíz del terremoto que sucedió en febrero de 2010, se incorporaron unos nuevos criterios y uno los analizaba y entendía que cuando participa en una licitación, lo que viene en el manual de carreteras, que se actualiza todos los años, está actualizado en base a esos criterios. Es decir, sacaron unos criterios y actualizaron el manual, y fue ese manual el que se empleó para desarrollar el proyecto referencial. Por eso estamos en el convencimiento de que lo del estudio de riesgo sísmico fue algo sobrevenido. Respecto al hacernos cargo un poco, hemos estado hablando de si aisladores sísmicos, de si placas con disipación de energía, placas normales. Si, de verdad se lo digo, yo creo que eso ya se ha convertido perdónenme, casi en anécdota, porque hoy da igual. Hoy da igual que yo emplee disipadores de energía, que emplee apoyos normales o aisladores sísmicos. Estamos hablando de que se nos va a exigir estar en la curva de arriba en lugar de la curva de abajo. Si hoy quitamos aisladores, que el proyecto hoy no los lleva, nadie duda en que no podemos emplear la curva de abajo del manual de carreteras. Se tiene que emplear la nueva curva que dio lugar el estudio de riesgo sísmico elaborado por el profesor Borocek. Por tanto, refrenda el hecho de que es algo que yo creo de verdad que nos ha sobrepasado a todos. Le ha sobrepasado al Ministerio y nos ha sobrepasado a nosotros. Se hablaba que el manual de carreteras, se ha dicho en esta sesión, que el manual de carreteras quedó sobrepasado. Efectivamente, quedó sobrepasado tras hacer el estudio de riesgo sísmico. Es decir, no antes podíamos saber que eso iba a quedar sobrepasado. Y con esto finalizo. No sé si... Gonzalo. Gracias. Quiero recalcar de que el estudio de riesgo sísmico durante la etapa de licitación no había tiempo para hacerlo, ni los antecedentes estaban para realizarlo. ¿Podría haberse realizado antes? Absolutamente. O sea, no es práctica habitual hacer estudios de riesgo sísmico. Y quién más y quién mejor que el mandante que tiene los permisos, sabe dónde va a ir el puente y las condiciones que va a establecer. En las reuniones que tuve con Rodolfo Zaragoni, además que somos colegas de la Universidad de Chile, ambos, así que trabajamos en el mismo piso, y muchas veces estamos encontrados en opiniones distintas, así que esto no es una novedad. Jamás se discutió la vida útil del puente. O sea, no es parte del estudio de riesgo sísmico definir cuál es la vida útil del puente. Eso no era una condición, ni tampoco si era esencial o no era esencial. O sea, efectivamente discutimos temas técnicos, pero los temas globales, como vida útil, la calificación del puente y el estado del puente después del terremoto, eso fue una discusión que sí se llevó a cabo, en el cual la inspección fiscal en una etapa pidió que el puente después del terremoto máximo posible no tuviera ningún daño y fuera totalmente utilizado. Esto fue puesto por escrito, ¿ya? A lo cual nosotros consideramos que era un exceso, es como diseñar todo para lo máximo posible, y fue la misma dirección de puentes la que rechazó esa postura que fue exigida en su momento y que obligó a una negociación, que es una de las dos negociaciones que tuvimos con Rodolfo Zaragoni. Creo que sí era previsible la vía útil, sí era previsible el método de cálculo, ¿ya? Y yo creo que hubiese sido muy conveniente, dado el 2010, terremoto sexto más grande del planeta, y habiendo tenido en Concepción un daño importante, que se hubiera hecho este estudio de tal manera de que los licitantes tuvieran conocimiento de lo que el MOP en cierta manera reconoce, porque lo puso en sus bases, en documentos secundarios, no sé cómo llamarlos, como el puente Mecano u otros que eran estructuras temporales. Eso. Solo para... Un par de alcances en relación a lo que hemos señalado. En relación al sobrecosto que esto implicaría, aclaro que en la lámina, no está acá, pero la lámina que hice yo de un 25%, eso es solo el costo del puente. No está considerado, porque no ha sido evaluado aún, el costo en las otras estructuras respecto a las cuales se han pedido estudios de riesgo sísmico, los sectores A y C.
Eso por una parte. Y para cerrar nomás, yo creo que es claro acá y que el MOP no dio indicación alguna antes de la licitación a esta concesionaria que pudiera hacerla prever que se exigirían estudios de riesgo sísmico, ni menos todas las implicancias que eso iba a tener. Esta concesionaria entró de buena fe a esta licitación con el objeto de construir un puente seguro que cruzara el Biobío, y después, a propósito del tema de los aisladores sísmicos, pero como bien se ha dicho acá, eso ya no tiene ninguna relevancia porque hoy en día no hay aisladores sísmicos, se ha exigido aisladores sísmicos respecto a estructuras que no tienen, se ha calificado como especiales, se ha exigido estudio de riesgo sísmico respecto a estructuras respecto a las cuales no se ha exigido o no se ha propuesto aisladores sísmicos. Por lo tanto, obviamente la discusión no va por ahí, sino que va por lo que se planteó al inicio. Bueno, ¿quién se pone, como lo dijo algún panelista, para decirlo muy en breve porque ya no me queda tiempo? Eso es. Señor Cordero, ¿se recuerda usted cómo fueron los puntajes, el ranking de adjudicación, la variable de adjudicación y las diferencias, por ejemplo, con el segundo, tercero? Yo creo que Vladimir Morales se acuerda mejor, yo no me acuerdo muy bien, pero había una diferencia, no me acuerdo cuánto fue. La variable de adjudicación era el monto que se pedía del subsidio. Ya. Y de las variables, los porcentajes no los recuerdo en este minuto. Pero ¿podría usted hacernos llegar ese dato? Sí. Perfecto. Bien, no tenemos más preguntas. Yo quiero agradecer a la sociedad concesionaria y al Ministerio de Obras Públicas porque han sido presentaciones muy completas. La verdad es que para nosotros es importante tener buenas presentaciones porque eso nos permite, nos ilustra para que en el corto plazo que nosotros tenemos para evacuar nuestra recomendación, tener el máximo de antecedentes posible. Así que en nombre del panel les agradezco las presentaciones y el esfuerzo que han realizado. Muchas gracias. Damos por terminada la audiencia. Les recuerdo a las partes que las observaciones a la audiencia pública tienen como plazo máximo el 15 de julio y que hoy día se les informará la existencia o no de solicitud de antecedentes adicionales. Muchas gracias.